¿Sabe qué es el formato único de declaración y anexo 11 y cuál es su importancia en el proceso de restitución de tierras? Por medio de este documento, la Unidad para las Víctimas remite a la Unidad de Restitución de Tierras la información de posibles hechos de despojo y abandono de tierras. Pero antes de entrar en materia, les explicaremos qué es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el papel de las entidades encargadas de ejecutar la política y algunos conceptos para entender cómo es el proceso de restitución de tierras y el rol protagónico del anexo 11. Veamos. La Ley de las Víctimas y Restitución de Tierras crea un procedimiento legal para la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras. Esta política es implementada por la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, respectivamente. La Unidad para las Víctimas trabaja por la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la violencia. La Unidad de Restitución de Tierras tiene como propósito acompañar a las víctimas en su proceso de reparación, específicamente la recuperación de sus predios y la devolución de la garantía de sus derechos a través de la oportunidad de reconstruir su vida productiva. Para acceder a la restitución de tierras hay dos caminos. El primero es hacer la solicitud directamente en las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras y el segundo es a través de la Unidad para las Víctimas, que mediante el anexo 11 reporta a la Unidad de Restitución de Tierras la información del solicitante y posibles hechos de despojo o abandono forzado de tierras. Las personas que tienen el derecho a solicitar la restitución de tierras son quienes fueron víctimas de despojo o abandono forzado de sus tierras a causa de la violencia a partir del 1 de enero de 1991 y hasta el término de la vigencia de la ley. El abandono forzado se entiende como la situación en la que una víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger el derecho a la vida, libertad o integridad propio de su familia. Esta circunstancia le impide hacer uso de su predio. Otros de los hechos victimizantes es el despojo, donde grupos armados o personas oportunistas hacen que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra. Si una persona considera que es víctima, puede acercarse a la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y a las entidades que conforman el Ministerio Público, que son la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o las personerías, para iniciar la solicitud de la reparación de sus derechos o el de la restitución de tierras. Para poder acceder a los beneficios que plantea la ley, es necesario diligenciar el formato único de declaración y el anexo 11. El formato único de declaración es un documento por medio del cual la Unidad para las Víctimas le remite a la Unidad de Restitución de Tierras la información que la víctima ha reportado a los funcionarios públicos que adelantan esta labor. Asimismo, cuenta con varios anexos, entre ellos el número 11, donde se consigna la información relacionada con posibles hechos de despojo o abandono forzado de tierras, por ejemplo, casas, fincas o lotes. El adecuado diligenciamiento del formato único de declaración y el anexo 11 facilita el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras porque permite tener un contacto efectivo con el solicitante y verificar sus datos personales, propiciar la inscripción de personas con derecho a la restitución en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, realizar una defensa jurídica de las víctimas ante la justicia y lograr que las personas inscritas accedan a los beneficios de la ley. Esta es la base que permite atender de forma eficaz y oportuna las peticiones de las víctimas en Colombia. El compromiso y trabajo conjunto es fundamental para que más campesinos regresen a sus tierras.